Digo que hay bastantes. Buenos días. Vamos a continuar con el tema que estábamos. Buenos días, espero que estén bien. Buenos días, ingeniera. Vamos a continuar con el tema de localización industrial. Y buenos días, sí. Vamos a ver otros 2, 3 métodos el día de hoy relacionados con ese tema. Permítanme un momentito. Esperen, solo denme un minutito, sí, por favor. Tengo un problemita. Ay, perdón, pero tengo que ir a ver de mover este carro. Está mal. Bueno, ay, perdón. Vamos entonces a iniciar la clase con el tema de localización industrial. Vamos a ver un par de casos más, que son un poco más elaborados que los que vimos la semana pasada. Solo vamos a ver grabar la clase. Vamos a anotar nuestro nombre, por favor. Gracias. El listado de asistencia. Gracias. Si todos pusieron su nombre. Vamos entonces a iniciar. Es con mi pantalla, ¿verdad? Porque si no corre esto. Vamos a continuar entonces con los métodos de localización. Ya habíamos iniciado con algunos la semana pasada y vamos a continuar esta semana viendo otros métodos. Y primero vamos a ver, porque es el análisis de punto de equilibrio de la localización. Y este método hace referencia al uso de análisis costo-volumen para hacer una comparación económica, dice, de las alternativas de localización. Es decir, nosotros vamos a comparar
esta relación entre cada uno. Vamos a hacer el cálculo para cada una de las localizaciones y ver cuál es la mejor. Vamos a identificar cuáles son nuestros costos, tanto fijos como variables. Y aquí vamos a ubicar la gráfica. Vamos a graficar cada relación costo para cada una de las localizaciones, ¿sí? Y gráficamente, es decir, sobre la gráfica vamos a poder verificar cuál es el que nos va a proporcionar el menor costo en relación con el volumen de producción, ¿verdad? Entonces ahí ya nosotros vamos a poder visualizar con gráficos cuál es la mejor localización e incluso hacer un análisis dependiendo de cómo sea nuestra producción, cuál va a ser la localización que más nos beneficie, ¿verdad? Entonces, ese es el primer caso que vamos a ver, el primer método. Y los pasos a seguir para este análisis, para este método, son los siguientes. Vamos a determinar cuáles son nuestros costos fijos, cuáles son nuestros costos variables en cada una de las, o cuáles serían nuestros costos fijos y variables en cada una de las localizaciones. Luego, vamos a graficar esa línea de costos, ¿ya? Para cada localización. Vamos a tener en el eje X el volumen y en el eje Y vamos a tener los costos. El volumen de producción lo vamos a tener en el eje de las X. Es decir, como dice acá, costos están en el eje vertical, o sea, el eje de las Y. El volumen lo vamos a tener en el eje X. Es a seleccionar la localización que tenga el menor costo para el volumen de producción esperado. Estos son en general los pasos que vamos a seguir con este método del análisis de punto de equilibrio. Veámoslo con un ejemplo. Dice, John Cross, propietario de Carolina Ignitions Manufacturing, necesita expandir su capacidad. Está considerando 3 localizaciones, una en Akron, otra en Bowling Green y otra en Chicago, para abrir una nueva planta. La compañía desea encontrar la localización más económica para un volumen esperado de 2,000 unidades por año. Es decir, mis ventas o mi producción sea de 2,000 unidades al año. Cross decide dirigir un análisis de punto de equilibrio de la localización y para realizarlo determina que los costos fijos anuales respectivos para cada lugar son, y tenemos 30,000, sería para Akron, 60,000 para Bowling Green y 110,000 para Chicago. Que los costos variables son de 75, 45 y 25 por unidad, respectivamente. El precio de venta esperado de cada sistema de ignición producido es de $120. Esta sería la información para, por aparte, tenemos entonces, vamos a empezar entonces calculando, dice, decía que el primer paso, y es que aquí quería regresar, el primer paso acá es determinar costos fijos y variables. O sea, lo primero que vamos a determinar son esos costos fijos y variables. Luego vamos a graficar y luego vamos a seleccionar la localización. Entonces, vamos a calcular costos fijos y variables. Si yo tengo, entonces, por ejemplo, si tengo esta información, tengo 3 localizaciones. Akron. Akron tiene 30,000 dólares de costos fijos y dice que los costos variables serían de 75. Para yo poder graficar los costos totales para esta localización, yo necesito
recordar cómo se calculan los costos totales. Costos totales dice que es la suma de costos fijos más costos variables. Entonces, para Acron, yo tengo 30,000 de costos fijos y 75 de costos variables. Al ser estos los costos variables, significa que yo voy a multiplicar ese 75 por cada unidad producida o por cada producto, ¿verdad? Entonces, porque esto es por producto. Entonces, nuestra fórmula, digámoslo así, de costo total sería 30,000 más 75X, donde X va a ser la cantidad de unidades. Para poder graficar, yo voy a ver de trazar 2 puntos. ¿Sí? Cuando recuerden en Mate 1, cuando nosotros queremos graficar, necesitamos por lo menos 2 puntos. El tener 2 puntos, yo uno esos 2 puntos y eso ya tiene la gráfica o la línea, ya me permite a mí graficar la línea recta, que en este caso sería la línea de costos totales. Entonces, para yo poder graficar, empezando por Acron, yo voy a evaluar esa función, esa ecuación de costo total, tanto para un valor de 2,000 unidades y lo voy a trabajar también para una cantidad de unidades igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, quiero calcular mi costo total para cuando no produzco nada, aunque yo no produzca, se recuerda que sus costos fijos se mantienen. Entonces, para un volumen igual a 0, yo voy a tener un costo total de 30,000. Y me están preguntando para 2,000 unidades. Entonces, para 2,000 unidades son los costos fijos más los costos variables, multiplicado por los 75 por las 2,000 unidades. Al hacer esta operación, yo obtengo para Acron un costo total de $180,000. Con esto, yo ya tengo 2 puntos por donde pasa esta línea de costos. Ya lo vamos a ver aquí adelante. Si hablo de Bowling Green tiene un costo fijo de $60,000 y un costo variable de 45. Entonces, si la producción fuera 0 para Bowling Green, yo tendría un costo total de 60,000, que son los costos fijos, más 45 por una producción de 0. Y eso me va a dar 60,000. Si lo calculo para las 2,000 unidades, mi costo total sería de 60,000 más 45 por 2,000 y esto me da 150,000. Y luego para Chicago, mi costo fijo es de 110,000 más los costos variables que son 25. Para una producción de 0, yo tendría 110,000 más 25 por 0. Esto me da 110,000. Mientras que para una producción de 2,000 unidades sería 110,000 más 25 por 2,000 y esto nos da 160,000. ¿Qué alcancé que logré con esto? Yo logré encontrar varios puntos. Para un volumen 0, mi costo es 30,000. Para un volumen de 2,000, mi costo es 180,000. Entonces, el primer punto es 0. Dijimos que en X nosotros vamos a tener el volumen. Para un volumen 0, yo tengo 30,000 en Y. Y para un volumen de 2,000, yo tengo un costo de 180. Esto es valor en X, valor en Y, valor en X, valor en Y. Para un X0, Y va a ser 60,000. Para un X2000, yo voy a tener 150,000. Para un X0, mi costo es de 110,000. Y para un X igual a 2,000, yo tengo 160,000 de costo. Estos son los puntos que vamos a ubicar en la gráfica. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda?
¿No? No, hija, estamos bien. Gracias. Entonces, estos puntos los voy a graficar. Para cada una de las tres localizaciones, Cross puede graficar los costos fijos para un volumen de 0 unidades y el costo total del volumen de producción esperado, y estas serían las gráficas. Para le puse en colores 30,000, el 60,000, el 50,000. Acá tenemos Chicago es en anaranjado, su función de costo sería 110,000 más 25X. Aquí están los dos puntos que grafiqué. Aquí lo extendí un poco, pero aquí están los dos puntos. Para Akron, inicia en 30,000, que es justamente acá, 0,30,000, y este es el punto 2,180,000 que teníamos con anterioridad. Y para Bowling Green, tengo que es esta la función, 60,000 más 45X, y aquí está el punto a graficar, que nos permitió hacer la línea. Entonces, cada línea tiene su propia ecuación que la representa, ¿sí? Esta es la ecuación para Akron, esta es la de Bowling Green y esta es la de Chicago. Bueno, ¿qué sucede? A mí me están preguntando cuál es la localización que me va a generar un costo más bajo. Específicamente para si yo produzco 2,000 unidades. Si yo me voy acá y veo las gráficas, la que tiene menor costo es Bowling Green. ¿Sí? En la gráfica es que usted va a determinar cuál es la localización que le genera el menor costo. Costo total. En este caso sería entonces Bowling Green. Pero usted no se va únicamente a esa situación en específico. O sea, en este caso nos están preguntando específicamente para 2,000, pero en la gráfica usted puede tomar decisiones o dar su opinión o indicar qué es lo que usted ve. Si, por ejemplo, yo digo voy a producir 2,000, pero resulta que las cosas no van tan bien y mi producción ya no es tan alta, ¿qué sucedería, por ejemplo, si empieza a bajar? Si empieza a bajar, ya Bowling Green ya no me va a generar el costo más bajo. Ya de repente y Akron es entonces visualmente, según la gráfica, Akron es el que me empieza a generar una producción más baja. Entonces, yo puedo calcular el punto de equilibrio entre Akron y Bowling Green, que es 30,000. Esta es la ecuación para Akron y esta es la ecuación de Bowling Green, y sacar el punto de equilibrio entre estas dos para poder indicar, bueno, pero es que sí, la producción baja a tal punto, a partir de este punto, Akron es la mejor opción. ¿Qué sucede si la producción sube? Si la producción sube y yo veo estas dos líneas se van a cruzar. Esta de Bowling Green sigue para arriba y esta de Chicago va un poco más abajo. Si yo aumento mi producción a cierto punto, yo voy a ver que ya no va a ser Bowling Green la mejor opción, sino que de repente ya va a cambiar y va a ser Chicago. ¿Por qué? Porque la pendiente de Chicago es más baja y la de Bowling Green es más alta. La de Bowling Green va creciendo y esta va un poco más hacia abajo. Por lo tanto, yo puedo establecer mi punto de equilibrio hacia adelante y decir, bueno, veo el punto de equilibrio y digo, bueno, a partir de cierta cantidad de unidades, la mejor opción sería Chicago. Ahora, si mi producción no llega a ser tan alta, mi mejor ubicación estaría en Akron. Entonces, usted puede, a partir de las gráficas, decir
¿Cuál es la que le genera el menor costo? Entonces no me voy a quedar solo con los 2,000, sino que yo puedo establecer puntos de equilibrio en los diferentes lugares. A ver, específicamente para los 2,000, yo diría entonces que la mejor localización está en Bowling Green, porque este es el que me genera el menor costo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular los puntos de equilibrio para cuando se cruza Akron y Bowling Green, y vamos a calcular puntos de equilibrio para cuando se cruza Chicago y Bowling Green, para nosotros poder tener un concepto más amplio de lo que puede suceder. Eso es como nosotros analizaríamos una gráfica. Entonces vamos a hacer esto, vamos entonces a calcular puntos de equilibrio. Veamos entre Akron y Bowling. Aquí están mis tres funciones. Para un volumen entonces de 2,000 unidades, ya podemos decir que Bowling Green nos presenta o nos proporciona la localización con el menor costo. Bueno, y si como tengo ahí, ¿cuál sería mi utilidad? Si le preguntan cuál es la utilidad, ¿verdad? La utilidad en este caso dice es el ingreso menos el costo. Decía en los datos que el precio de venta de cada unidad es de 120 para multiplicado por los 2,000 y le resto el costo que teníamos y que nos generó Bowling Green, yo tendría una utilidad de $90,000 por año. Si nos preguntan cuál es la utilidad, usted sabe también entonces cómo calcularla. Y esa es parte también de lo que le puede servir para tomar una decisión de cuál localización sería la mejor, ¿verdad? Vamos a calcular el punto de cruce o el punto de equilibrio entre Akron y Bowling Green. Akron es el verde, Bowling Green, aquí está el rojo. ¿Y cómo calculo el punto de equilibrio? El punto de equilibrio, vamos a igualar las dos ecuaciones, 30,000 más 75x igual a 60,000 más 45x. Eso nos va a dar el punto X que cumple para ambas ecuaciones. Ese va a ser el punto en donde esas ecuaciones se cruzan. Entonces, para encontrar ese punto, usted solo tiene que despejar X, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pues 75X queda de este lado, este pasa restando y aquí el 30,000 pasa restando. 75 menos 45 es 30, 60 menos 30 es 30, 30X igual a 30,000 y este 30 pasa a dividir. Entonces, X me va a dar que es igual a 1,000. Si yo regreso a mi pantalla anterior, entonces, y dice que 1,000 era la cantidad que acabamos de encontrar y es justamente en la gráfica. Lo que pasa es que es mejor calcularlo, ¿verdad? Porque en la gráfica puede que no nos quede exacto. Entonces, en este caso aquí más o menos la gráfica nos muestra que sí es 1,000 el punto de equilibrio, ¿verdad? Vamos a seguir con el siguiente cálculo, que es el punto de equilibrio, dijimos, entre Chicago y Bowling Green. Estamos. Entonces, hallamos el punto de cruce entre Akron y Bowling Green y fue de 1,000 unidades. Y vamos a hallar el punto de cruce entre Bowling Green y Chicago. Bowling Green es 60,000 más 45x, Chicago es 110,000 más 25x. Y vamos a igualar las ecuaciones. Eso quiere decir que queremos encontrar el punto que es común a ambas ecuaciones. Para eso vamos a despejar. 25 pasa restando, 25x, y 60,000 pasa restando del otro lado.
45 menos 25 es 20x. 110 menos 60 es 50,000. Y el 20 pasa a dividir, me queda que la X es de 2,500. Quiere decir que el punto de cruce entre Bowling Green y Chicago es de 2,500. Ahora, bueno, dice como todo modelo, los resultados del punto de equilibrio de la localización pueden ser sensibles a los datos de entrada. Y es que esto es lo que les decía hace un momento, es decir, que para un volumen menor de 1,000 unidades, que fueron las que encontramos acá, sería preferible Akron. Y para un volumen mayor de 2,500, el mejor lugar sería Chicago, que es lo que veíamos acá. Si la producción es exacta, es decir, es de 2,000, el mejor lugar es Bowling Green. Pero si estamos haciendo un análisis de punto de equilibrio, es para nosotros poder tomar una decisión en global, ¿sí? Para ver todas las situaciones. Entonces nosotros acá podremos concluir que Bowling Green para 2,000 unidades exactas, si yo estoy segura que solo que 2,000 voy a producir, fijo, el mejor, digamos, lugar para ubicar la planta sería Bowling Green. Si mi producción va a ser menor de 1,000, al ser menor de 1,000, si se da cuenta, la mejor localización sería Akron. Entonces, entre 1,000 y 2,000, y aún 2,000 no, hasta 2,500, que es el otro punto de equilibrio, si mi producción va entre 1,000 y 2,500, Bowling Green es la mejor opción. Pero para una producción mayor a 2,500, la mejor opción sería Chicago. Eso es lo que nosotros podríamos concluir, digamos, de estas, en esta gráfica, ¿verdad? De los cálculos que hicimos. Vemos cuáles son nuestros puntos de equilibrio para poder establecer como intervalos y tener un panorama como más amplio de cuál sería la mejor opción para situar la planta. Si yo no pienso crecer, sino me pienso quedar en los 2,000, Bowling Green es la mejor. Pero si mis planes a futuro realmente es crecer y si pienso que va a subir más de 2,500 mi producción, la mejor opción sería Chicago. Ahora, si definitivamente todavía no estoy tan seguro y estoy así haciendo mis planes o qué sé yo, y no estoy segura de que me vaya a ir muy bien, también hay que considerar, o mi capacidad ahorita ya no da, pienso que no va a dar para poder poner tanta máquina y poder producir mucho, sino que me voy a quedar mejor produciendo menos de 1,000, la localidad mejor sería Akron. Esas son el panorama de lo que nosotros podemos ver en un análisis de punto de equilibrio. ¿Hay alguna duda acá? Vale. ¿Hay alguna duda? Todo claro, claro. Muy bien, hagamos un ejercicio entonces. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el costo para Chicago, el costo variable cambia? Ya no es el que teníamos, lo que fuera de $22 por unidad. ¿Cuál sería, dice, el nuevo punto de cruce entre Bowling Green y Chicago? Entonces, si el costo para Chicago es de 22, a ver cómo está Chicago. Chicago. Si nuestro costo acá fuera de 22.
Vaya. Hagan ustedes entonces el cálculo de cuál sería el punto de cruce entre Chicago y Bowling Green. Bowling Green es esta, Chicago es esta, pero en vez de que el costo variable sea de 25, va a ser de 22. Determinen cuál sería el punto de cruce. Y cuando lo tengan, me avisen. No, veamos. Me avisan. Inge, ¿Calcularon el punto de equilibrio? ¿Se manda? a mí me salió 2173.91. Aproximado 2174. Sí, así es. Muy bien, vamos a ver entonces. Tenemos entonces que Bowling Green es 60,000 más 45x y ahora en vez de 22x, de 25x era 22x. Despejamos y aproximado nos da 2,174 unidades. Si el costo variable entonces para Chicago fuera de 22, ya mi producción no tendría que llegar hasta 2,500, sino con que llegue a 2,174 unidades. De ahí en adelante, la opción sería Chicago. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Hay dudas? ¿Le salió o no le salió? ¿O están durmiendo todavía? No, ninguna duda, y sí salió, me salió lo mismo que Gustavo. Todo bien. Ok, gracias. Vamos entonces a la siguiente meta. Es el método del centro de gravedad. Dice que el método de centro de gravedad es una técnica matemática que se usa para encontrar la localización de un centro de distribución que minimice los costos de distribución.
Este método toma en cuenta la ubicación de los mercados, el volumen de productos que se embarca en esos mercados y los costos de embarque, a fin de encontrar la mejor localización de un centro de distribución. El primer paso en el centro de gravedad consiste en colocar las localizaciones en un sistema de coordenadas, es decir, ubicarlo en una gráfica. El sistema coordenado y la escala utilizada son arbitrarios y relativas se presenten de manera correcta. Y esto dice que puede hacerse colocando una cuadrícula sobre un mapa común. Es decir, voy a ubicar, yo quiero ubicar tengo varias localidades, digamos, vistas en las que yo considero que podría ubicar mi planta. Tomo un mapa, le hago una cuadrícula que sea pareja, ¿verdad? Que esté bien, y ya puedo ubicar mis coordenadas dependiendo de dónde yo quiera ubicar mi planta. Así es como uno sacaría una localización, digamos, en un plano cartesiano, digámosle así, localizaciones a las localidades que yo tenga en mente. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar en el centro de gravedad? Tengo dos ecuaciones. Y como aquí vamos a manejar coordenadas y cantidades o volúmenes, dice que la coordenada en X es la sumatoria de la multiplicación de la coordenada en X, el volumen, dividido la suma de volúmenes. Multiplicación de la coordenada en Y de cada localización, de cada localidad, multiplicada por el volumen correspondiente a esa localidad y dividido dentro de la suma de todos los volúmenes de producción. Entonces dice DIX, coordenada en X de la localización Y, DY, la coordenada en Y de la localización Y, QI es la cantidad de bienes que se llevan a la localización, el volumen de producción que nosotros vamos a movilizar. Como el número de contenedores que se envían cada mes afecta el costo. La distancia solo por sí sola no puede ser, digamos, el criterio único a tomar en cuenta. Bien, debe ser directamente proporcional al volumen que nosotros manejemos, ¿verdad? Si el costo va a ser diferente dependiendo de la cantidad que se movilice, no solo por la distancia, sino también por la cantidad de producción que se mueva de un lado a otro. Entonces hay que tomar en cuenta ambos factores. Dice que la localización ideal es aquella que minimiza la distancia ponderada entre el almacén y sus tiendas y donde la distancia se pondera de acuerdo al contenedor que se envía. Es decir, hay que tomar en cuenta la cantidad de volumen o el volumen de producción que nosotros vamos a mover. Veámoslo con un ejemplo. Dice, Queen's Discount Department Stores es una cadena de 4 tiendas de autoservicio grandes. Tiene establecimientos ubicados en Chicago, Pittsburgh, Nueva York y Atlanta. En la actualidad reciben sus provisiones de un almacén viejo en Pittsburgh, donde se abrió la primera tienda de la cadena. La compañía quiere encontrar alguna localización central en la cual construir un nuevo almacén. Se quiere aplicar el método de centro de gravedad, para lo cual se recopilan los datos sobre las tasas de demanda de cada tienda. Y estos son los datos. Localizaciones, en estos casos, pues yo se las estoy dando, ¿verdad? Se les dan las localizaciones, pero en la vida real es lo que les decía, usted toma un mapa, traza cuadrícula y usted genera sus propias coordenadas. En el mapa, los puntos en donde considera que puede ubicar su planta o su compañía o lo que usted está queriendo localizar. Y entonces usted le va a dar
las coordenadas según su criterio, según su cuadrícula. Ya no hay una cuadrícula específica para hacerlo, sino que usted va a trazar sobre el mapa esa cuadrícula y ahí va a trazar sus coordenadas. De manera que estos datos. Este es Chicago. Estas son las coordenadas de localización. Tengo Pittsburgh, Nueva York y Atlanta. Según las fórmulas, nosotros vamos a calcular una coordenada, digamos, como central, en donde quizás no sea en cada una de las localidades, sino una localidad central, ¿verdad? Que es donde quiero ubicar la nueva planta en este caso. Donde permita que se minimicen los costos de transporte, donde los costos de transporte también están relacionados con la cantidad de contenedores que se envían, se van a movilizar, ¿verdad? Entonces vamos a ubicar dentro de la gráfica mis coordenadas, vamos a ubicar las tiendas o las plantas. Chicago, que está en la localización 20 en X. Bien. Luego tengo Pittsburgh, que está en 90 en X y 110 en Y. También tenemos Nueva York, que está en la ubicación 130 y 130. Y por último tenemos Atlanta, que está en 60 en X y 40 puntos. Las tiendas, las agencias, las sucursales donde están ubicadas nuestras plantas y de donde nosotros necesitamos abrir una nueva, que esté como más central, digámosle así, ¿verdad? Y donde los costos se minimicen. Entonces, estas son nuestras localizaciones. Calcular nuestras coordenadas para esa nueva localización, es decir, nuestro centro de gravedad. Y para eso vamos a utilizar nuestras fórmulas, ¿sí? Entonces tenemos los datos y estas son nuestras coordenadas en X, coordenadas en Y y contenedores. Según la fórmula de coordenada en X del centro de gravedad, yo tengo que multiplicar cada valor de la coordenada en X por el número de contenedores. Sería 30 por 2000 y todos esos sumarlos. Dice, esta es una sumatoria de la multiplicación de distancia en X o valor en X, coordenada en X por número de contenedores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 30 por 2000 más 90 más 130 por 1000 más más 60 por 2000. Esto es toda la parte del numerador de la fórmula. ¿Qué es el denominador de la fórmula? Dice que es la suma de todos los contenedores. Voy a sumar 2000 más 1000 más 1000 más 2000. Realicen ese cálculo. 30 por 2000, 90 por 1000, 130 por 1000, 60 por 2000, dividido dentro de la suma de todos los contenedores. Ese valor que nos dé ahí va a ser nuestra coordenada en X. Esto al final averiguar es un punto, con un valor en X y un valor en Y. Con eso que nosotros estamos calculando acá,
encontraríamos nuestro valor en X, que en este caso es 66.7. 30 por 2000, 90 por 1000, 130 por 1000 y 60 por 2000, dividido dentro de la suma de todos los contenedores, que es 6000. Me da 400,000 dentro de 6000 y esto me da 66.7. ¿Todo ahí? ¿Lo hicieron? Sí. Sí. Okay. Este sería mi punto en X. Ahora vamos a calcular el punto en Y. Para el punto en Y hacemos exactamente lo mismo, solo que ahora con los valores de Y. Vamos a tener, esta es la fórmula, y es la misma fórmula para X, entonces vamos a hacer la multiplicación de 120 por 2000, 110 por 1000, más 130 por 1000, más 40 por 2000. Y todo esto dividido dentro de 6000, que es la suma de todos los contenedores. Al hacer este cálculo, vamos a tener 560,000 dentro de 6000 y me va a dar 93.3. ¿Qué sería entonces mi centro de gravedad? El centro de gravedad sería entonces, o estaría ubicado en la posición 66.7,93.3. Esto usted lo ubicaría en su mapita y entonces ya sobre el mapa usted puede decir, ah, bueno, este punto está ubicado sobre tal región, ¿verdad? Ya así nomás no necesitas su mapita para poder establecer el lugar. Nosotros en el caso de que no tenemos el mapa o en el caso de que estamos trabajando solo con valores, si yo le diga solo así, usted solo me dice las coordenadas, pues no me puede decir ubicación. En este problema sí lo dicen. Entonces mi centro de gravedad estaría ubicado más o menos en este punto, que es el punto 66.7,93.3. Esas serían las coordenadas de localización. Estas son las sucursales que yo tengo ya ubicadas y el centro de gravedad debería de ubicarse en esta región. De acuerdo a este problema en específico, dice acá que si sobreponemos un mapa de Estados Unidos sobre esta gráfica, encontramos que esta localización está cerca del centro de Ohio. Claro, como les digo, si estamos hablando de un caso real nuestro, estamos hablando, va usted a hablar del mapa que usted haya utilizado para trazar estas coordenadas, ¿verdad? En este caso, ahora la empresa puede considerar una ciudad cercana como la localización adecuada, pero es importante que cuente, obviamente, con carreteras hacia todos los lugares de distribución para que los tiempos de entrega sean más rápidos. Entonces, no solo decir el centro de gravedad es acá, sino que podría moverse un poquito dependiendo que tenga todas las, que cubra todas las necesidades. En este caso, estamos hablando de las necesidades de transporte, ¿verdad? Para que el costo sea más bajo. Obviamente tiene que tener acceso a carreteras para que pueda movilizarse. Si a mí me cae que me ponga en la montaña, no me voy a ir a la montaña, si no hay cómo movilizarme para allá. Sino tiene que ser algo un poco más sensato, ¿verdad? Eso le da una idea de más o menos por dónde debería de ubicarlo. Y en este caso, que era un mapa supuestamente de Estados Unidos, este punto exacto, una región, ¿verdad? Y en esa región, pues hay que ubicar para la mejor comunidad, para que yo tenga acceso a lo que necesito para poder transportar estos contenedores. Entonces, este sería el método del centro de gravedad.
¿Qué pasaría entonces? ¿Ves? Dice, se espera que el número de contenedores enviados por mes a Atlanta crezca a 3,000. ¿Cómo cambiaría esto el centro de gravedad? Ya no con los datos que tengo, sino me voy a regresar y voy a cambiarle a 3,000 el valor a Atlanta. Aquí en Atlanta ya no van a ser 2,000 contenedores, sino que 3,000. Díganme ustedes cómo quedaría entonces. ¿Es aquí o no es aquí? No sé. ¿Dónde quedaría ubicado mi centro de gravedad? Calculen ustedes el centro de gravedad si la cantidad de contenedores de Atlanta cambia a 3,000. Hagan ustedes el cálculo, por favor. Y me avisan cuando lo tengan. Ya ahí. ¿Ya? Perdón. Entonces, ese sería mi nuevo centro de gravedad, ¿es correcto? En el primero me da 57, ahora el segundo sí lo tengo bien. El primero sí no. Miremoslo si tal vez yo me equivoqué. Ingeniera, a mí sí me dio la misma suerte. Yo voy a ver si soy yo la equivocada. 30. Si da los 65.71, lo que hizo él fue de que no dividió los mismos 400,000 dentro de 7,000 y tienen que ser 460,000. Sí, que ya lo arreglé. Lo ¿Sí? tenía mal. Muy bien. Gracias. Entonces, estas serían sus nuevas coordenadas para el centro de gravedad. Básicamente, ¿cómo se llama?
este método de centro de gravedad, donde solo involucra volumen, ¿verdad? Al respecto. ¿Está No. todo bien? Sí. Sí. Ok. Ahora le vamos a hacer hay una cierta modificación, digamos. Hay otro método que involucra otros datos. Es el costo. Siempre hablando del centro de gravedad, solo que va a tener ciertas modificaciones. Y es este sí. Centro de gravedad con distancias euclidianas. Vamos a tomar en cuenta distancias geométricas. Así se llama el método, distancias euclidias, pero pues el Euclides significa la fórmula de la distancia en geometría, que esto nosotros lo vimos en Mate 1, si no estoy mal. Vamos a utilizar la fórmula de la distancia acá. Dice que se requiere de un proceso que dependiendo de la exactitud deseada puede resultar un poco arduo. Se ubica el centro de gravedad y a partir de las ecuaciones que vimos en el método anterior. Y según estas coordenadas del punto correspondiente al centro de gravedad, se halla la distancia del centro de gravedad a cada uno de los puntos. Y se utiliza la ecuación de la distancia. Esta acá corresponde a la escala. No lo vamos a utilizar ahorita. Eso ya estaríamos hablando de qué tipo de escala estamos utilizando en nuestro gráfico para hablar de distancias reales, ¿verdad? Pero en este caso no vamos a tomarla acá. La distancia, fórmula de la distancia es la que nosotros vimos en Mate 1. ¿Ya? X menos X sub Y al cuadrado más X menos Y sub Y, esto elevado al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. Esta acá, eliminémosla de aquí. Porque no vamos a utilizarla así, eso va a depender, como les digo, de la escala que se esté utilizando. Entonces vamos a calcular distancias del centro de gravedad a cada uno de los puntos o localizaciones o localidades que nosotros ya tenemos. Luego se halla el costo de transporte para de cada localidad acá al centro de gravedad, porque aquí sí vamos a involucrar costos. Costo de transporte entre localidades va a depender de la distancia, va a ser el costo. Entonces hay que calcular costos. Y dice, se calcula multiplicando el peso por la distancia y el elemento de cada elemento y entre cada elemento y el centro de gravedad. Y vamos a utilizar estas. Y finalmente hallamos el costo total. Es decir, para el costo de transporte de cada localidad vamos a multiplicar el costo, el volumen y la distancia. Y luego sumamos, esto es para cada localidad, sumamos todas y esto nos da el costo total del transporte. Pero esas son las fórmulas entonces que vamos a utilizar. Para empezar, vamos a ver la información. Dice que una empresa necesita ubicar una nueva instalación para ampliar la cobertura de ventas. Para ello realiza un estudio en el que determina los costos de transporte y el volumen a transportar. Estos son los que se anotan en la siguiente tabla. Ubicar de manera más efectiva el sitio óptimo donde debe ubicarse la nueva instalación. Esta es la información. Estas son las localidades. Y lo primero que vamos a hacer es ubicar el centro de gravedad. ¿Cómo vamos a calcular el centro de gravedad? Bueno, y esta es la gráfica. Esto es para iniciar, estos son los datos. Tengo mis coordenadas de localización. El costo por transporte de cada localidad y
Esto es el volumen que vamos a transportar. Estas son las 4 ubicaciones, ¿verdad? El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. 3,3, 7,9, 15,4 es este. Y este es el punto 10,1. Entonces, estas son las 4 instalaciones que nosotros ya tenemos. Esta es nuestra información. Y vamos a proceder hallando primero el centro de gravedad. Para hallar el centro de gravedad en estos casos donde se involucra el costo, ya no multiplicamos solo la coordenada en X por el volumen, sino también se multiplica por el costo. Entonces, es el costo, el volumen y la X. Y se divide ya no solo entre la suma de volúmenes, como en el caso anterior, o de contenedores, que era el caso anterior, sino que vamos a multiplicar costo por volumen, y la suma de todos los costos por volumen es la que vamos a colocar aquí abajo. Lo mismo va a hacer para mi coordenada en Y del centro de gravedad. Multiplica el valor de la coordenada en Y, ya no solo por el volumen, sino también por el costo. Y aquí abajo ya no sumo solo volúmenes, o sea, contenedores, sino voy a multiplicar costo por volumen y eso es lo que yo voy a colocar en la parte de abajo de la fórmula. Si esto es, aquí vamos a ver. Si estos son mis datos originales, 3, 3, 7, 9, 15, 4, 10, 1, estos son mis costos y estos son mis volúmenes. En la parte de abajo de ambas fórmulas, le pide que multiplique costo por volumen. Esto es lo que yo multipliqué acá. 10 por 100, perdón, es 1000. 15 por 200 me da 3000. 9 por 5, 45, 4500. 7 por 7, 49, 00 es 4900. Esta sumatoria es 13400. Esa sumatoria es la que va en la parte de abajo de las dos fórmulas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Para la coordenada en X del centro de gravedad dice que usted multiplica X por costo por volumen. Yo ya multipliqué costo por volumen acá. Ahora entonces nos tocaría multiplicar la X por esta columna. La X por esta columna y así como todas las X. La suma de todo eso, toda esa suma la colocamos en la parte superior. Tendríamos 3 por 1000, serían 3000. 7 por 3000, esto es 21000. 15 por 45 y aquí vamos a ir sacando. Ese es el proceso. Multiplicado. Multiplicado, todo esto va multiplicado. 3 por 1000, 3000. 7 por 3000, 21000. 15 por 4500 es 67500. Usted vaya viendo que mis valores estén correctos. 10 por 4900 es 49000. Esto es para las X. ¿Qué hacemos con la Y? Hacemos lo mismo. Ahora tomamos la Y. 3 por 1000 es 3000. 9 por 3000, 9 por 3 es 27, 27000. 4 por 4500 es 18000. Y 1 por 4900 es 4900. Ya que hice esas multiplicaciones, entonces sumo, porque aquí lo que dice es la sumatoria de cada multiplicación. Costo, volumen, X. Aquí, aunque yo lo haya puesto en orden diferente, no importa, ¿verdad? Es el orden de los factores del producto. Estoy multiplicando costo, volumen y coordenada en X. En la otra es costo, volumen y coordenada en Y. Ya no, es como que usted dijera 3 por 10 por 100. Aquí está. Yo como aquí ya había hecho esta multiplicación, porque tengo una única columna, ¿verdad? 3 por 1000. Entonces acá ya no es como en el caso anterior que solo dice X por el volumen.
En este caso, agrega el costo. X por costo y volumen. Es esto. X por costo y volumen. X por costo y volumen. Es esto. Y lo mismo con los Y. Yo hice esta columna adicional porque en la parte de abajo de las dos fórmulas, si usted se da cuenta, tiene que multiplicar costo por volumen y eso sumarlo. Entonces yo multiplico costo por volumen en cada caso y esa es mi suma, la que va en ambas, en los denominadores de ambas fórmulas. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Dudas? Entonces aplico mi fórmula. De todos los valores de la X acá que multipliqué, sería 140.500 dentro de 13.400. Punto 49. Y acá para la Y, para la coordenada Y del centro de gravedad, sería 52.900 dividido 13.400. Y eso me da 3.95. Quiere decir que mi centro de gravedad está ubicado en el punto 10.49, 3.95. ¿Está claro de dónde salió eso? Sí. Sí. Muy bien, entonces aquí lo único que estamos haciendo es agregar una multiplicación. Muy bien, gracias. Sí, ya no es solo por el volumen, sino también por el costo. Ya, ese es mi centro de gravedad. Ahora, tengo mis instalaciones y entonces ahí queda mi centro de gravedad. Pero en estos casos, yo estoy involucrando costos, necesito calcular cuál sería el costo total, entonces, para llevar de cada localización correspondiente a este centro de gravedad. Y lo que vamos a hacer a continuación es calcular las distancias entre cada localización y el centro de gravedad, utilizando la fórmula de la distancia. Se dice calcular la distancia de cada punto al centro de gravedad. Utilizando su fórmula. Ahí ya le quité la K, porque la K les decía que era únicamente para la escala. Y esto no lo vamos a ver ahorita, ¿no? Esto, el manejo de escalas es otra cosa más para dibujo que para otra cosa. Vamos a calcular nuestras distancias entre cada punto y el centro de gravedad. Este es mi punto X del centro de gravedad y este sería el punto X de cada localidad. Punto X del centro de gravedad y este es el punto Y de la localidad que estamos calculando. Entonces, este es mi centro de gravedad. Aquí va 10.49, aquí va 3.95 y esta X y Y van a variar dependiendo de qué localidad estemos hablando. Entonces, en el punto A, que era el punto 3,3, si se recuerda, y 3,3. Entonces, para el punto A, era el punto 3,3, vamos a hacer, a calcular la distancia. El punto A está en el 3,3, sería, vea la fórmula, 1049 menos 3, es el valor en X, esto es el cuadrado, más 3.95, que es el valor en Y del centro de gravedad, menos 3. Y esto elevado al cuadrado. Y a todo esto le calculo raíz cuadrada. Ese cálculo, 1049 menos 3 al cuadrado, más 3.95 menos 3 al cuadrado,
Me da la raíz cuadrada de 57.0026 y esto es 7.55. Esa sería mi primera distancia. Está claro cómo se calcula la distancia, ¿verdad? Calculen ustedes el resto de distancias. Si tenemos, ¿dónde está? Ok. Ustedes tienen aquí están los puntos. Aquí está el centro de gravedad. Calcúlenme las distancias, por favor, utilizando la fórmula de la distancia. La fórmula de la distancia se la tiene que saber. Ya la había visto, ya la habíamos colocado hace un ratito. Si no la ha copiado, si no sabe cuál es la fórmula de la distancia, entonces es esta. Me avisa si ya la copió, lo cambio la diapositiva para que usted pueda ver los datos. Y después comparemos contra lo que ve. ¿Ya tienen su fórmula de la distancia? Sí. Muy bien, entonces aquí están los datos. Aquí está su centro de gravedad y aquí están sus coordenadas para que calcule distancias entre el centro de gravedad y cada punto. Ahí me avisan.
¿Calcularon? ¿Se fueron? ¿Se durmieron? ¿Calcularon las distancias, jóvenes? ¿Escuchan? ¿Alguien que me diga si me escucha, por favor? Sí, ingeniera, sí se escucha. Aquí estamos, ingeniera. Es que no entiendo yo, nadie conteste. Ya terminaron. Yo sí, ingeniera. Gracias, Dulce. Creo que nadie estaba trabajando. Bueno, entonces. Teníamos nuestras coordenadas del centro de gravedad. Calculamos, o vamos a calcular las distancias. Utilizando la fórmula, tendríamos que estas serían las distancias desde cada uno de los puntos al centro de gravedad. Al centro de gravedad la distancia es 7.55, del punto B sería 6.14, del punto C 4.51 y desde el punto D la distancia sería de 2.99. Ya no pregunto si le salió porque como no me contestaron, supongo que no decía. Multiplicamos ahora la distancia por el costo de cada localidad. Tiene un costo y esto lo teníamos en el inicio. Se le daba costo y volumen. Entonces, vamos a multiplicar esa distancia por el costo y por el volumen. El costo va en cuanto a distancia y a volumen. Entonces, vamos a multiplicar 55 por 10
por 100. Y esto me da 7,550. Luego, 6.14 por 15 y por 200. 18,420. Verifique que lo que yo le esté diciendo sea cierto. De ahí tendría 4.51 por 9 y por 500. Por 9 por 500, esto me da 20,295. Y por último tendría 2.99 por 7 y por 7,000. Y esto me da 14,651. Estos son todos mis costos individuales de cada localidad, ¿sí? Por cada localidad hacia el punto de gravedad, hasta el centro de gravedad. Y de ahí tendríamos que sumarlas todas para que nos dé el costo total para este caso. Entonces, la fórmula dice que el costo total de transporte sería la suma de todos los costos. Y en este caso sería de 60,916. No sé si tienen alguna duda. No, ingeniera. Todo bien. Muy bien. Y esto sería. No les puse mi ejercicio. Entonces aquí estamos. Esto sería todo. Los 3 casos que íbamos a ver hoy. Entonces tenemos el caso del punto de equilibrio. Analizamos costos fijos, costos variables. Punto de equilibrio entre lugares para ver intervalos en los cuales varían los costos o la localidad varía dependiendo de los intervalos de producción. Vimos el centro de gravedad, en donde solo involucra posiciones o coordenadas y el volumen a movilizar. Y ampliamos esta con el centro de gravedad con distancias euclidianas, que involucra costos y volúmenes. Y pues esto va a depender entonces de las distancias para poder aplicar costos. Entonces es una combinación, dijéramos, un poco de el centro de gravedad normal, pero agregándole los costos, volumen de producción, estaríamos agregándole costos y distancias. Esto sería entonces todo por hoy. No sé si tienen alguna duda. No, Inge. Ya hay subida una tarea, ¿verdad? Si no hay dudas, esto sería todo por hoy. Los 3 métodos que vamos a ver. Todavía nos falta un par para ver. Y seguimos siempre con el tema de localización industrial. Tienen una tarea ahí donde ya estamos aplicando varios de los métodos para que la hagan, por favor. Y eso sería todo por hoy. Nos quedamos por acá. Espero que tengan un buen fin de semana. Solo vamos a... ¿Cuál es nuestro nombre, por favor? Linda, esa tarea lo podemos subir en un archivo ¿Pueden subir qué? en Excel. Esa mano. A mano. Sí, está Gracias. bien. Entonces ponen su nombre todos, por favor. Una vez yo deje de grabar, su nombre ya no queda grabado aquí. Me ha pasado que escriben, ya dejo, paro la grabación
y como no ponen atención ya a la última, o se salen, y cuando sienten no habían puesto nombre, no aparece. La grabación ya no aparece su nombre, así que por favor, escríbanlo con tiempo. Gracias, ingeniera. Muy bien. Les deseo un buen día. Nos vemos, nos platicamos la próxima semana. Primero Dios. Aprovecho, feliz día. Y Gracias, ingeniera. ingeniera. un buen día. Inge, feliz día. Inge, feliz tarde. Buen día, Inge. Buen día. Igual, buen día. Adiós, Serlín.